Lo sé, claro. ¿Por qué no podemos simplemente atar un enorme paracaídas a todo un avión? Ese es un gran tema de conversación. Si algunos aviones funcionan mal, ¿por qué no hacemos que floten de forma segura hasta el suelo? Es decir, si podemos lanzar a un ser humano en paracaídas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con estas aeronaves? Bueno, amigo mío, la respuesta es sencilla: el peso. Los paracaídas con la potencia necesaria para hacer flotar un jumbo serían extremadamente pesados y ese peso extra reduciría el número de asientos para los viajeros. Y no olvidemos que la mayoría de las averías de los aviones comerciales ocurren durante el despegue o el aterrizaje, cuando un paracaídas no podría ser de mucha ayuda de todos modos. ¿Te imaginas cuántos paracaídas del tamaño de un campo de fútbol necesitaríamos para aterrizar con seguridad un Airbus A380? Esa cosa soporta unas 850 personas y es unas 400 veces más pesada que un pequeño avión personal. Además, añadir más peso a la aeronave significaría menos personas a bordo en cada vuelo. Eso se traduce en más vuelos. Que haya menos asientos a bordo no significa que la gente no tenga que viajar, ¿verdad? Bueno, eso significaría más despegues y aterrizajes, y eso haría que la posibilidad de que ocurrieran aún más accidentes fuera mucho mayor. Aunque la idea no es del todo mala, existen paracaídas para aviones ligeros. Este está situado en el cuerpo principal del avión y puede desplegarse cuando el piloto acciona una manivela en algún lugar del techo. Un gran fabricante de estos dispositivos tiene su sede en Miami. El fundador pensó en este proyecto después de que un planeador en el que viajaba empezara a girar sin control y acabara precipitándose a un lago. Se salvó tras este desafortunado suceso, pero desplazó sus ambiciones hacia formas de hacer más seguro el vuelo en avión. Sin embargo, ¿qué pasa con los paracaídas para cada pasajero a bordo? ¿Podríamos añadirlos a bordo de cada vuelo para aumentar los niveles de seguridad? Bueno, eso sería extremadamente complicado en caso de emergencia. En la mayoría de estos sucesos participan decenas, si no cientos de personas. Rápidamente cundiría el pánico entre la gente de a bordo. Nadie podría utilizar los paracaídas, por no hablar del propio aterrizaje. Incluso a los saltadores entrenados les resulta difícil a veces. La mayoría de la gente que sube a los aviones a diario no tiene esa experiencia. Así que la mejor manera es perder peso. Una solución sería deshacerse de las partes más voluminosas del avión, como las alas o los motores, una vez que se activen los paracaídas. De ese modo, solo se rescataría el cuerpo principal, incluidos los pasajeros. Parece una idea mucho mejor que tener a cientos de personas aterrorizadas intentando averiguar cómo utilizar un paracaídas. A fin de cuentas, no hay muchos casos en los que un paracaídas para pasajeros pueda salvar una vida. Para empezar, tendría que ser durante el día. De lo contrario, no tendrías ni idea de lo que estás haciendo. Definitivamente tendría que ser sobre un pedazo de tierra. Con paracaídas o no, aterrizar en agua no es realmente una buena idea. Así que, a abrocharse el cinturón y a esperar lo mejor. ¿Y los pilotos? ¿Disponen o deberían disponer de paracaídas durante cada vuelo? Verás, pilotar un avión comercial es algo totalmente distinto a una aventura de paracaidismo normal. Cuando estás en el aire a miles de metros de altura, la temperatura es tan baja y el aire tan fino que saltar de una aeronave sería una idea terrible. Te congelarías los dedos de los pies antes de poder tirar de la cuerda del paracaídas. Y no nos olvidemos de la hipoxia, que no es más que una forma elegante de decir que no se puede respirar correctamente a grandes alturas. Por eso los aviones tienen máscaras de oxígeno para los pasajeros y la tripulación, pero los paracaidistas a esa altura necesitarían sus propias botellas de oxígeno, lo que no es precisamente práctico. Además, ¿alguna vez has intentado saltar de un avión en pleno vuelo? No es como si hubiera una pequeña puerta a mano por la que saltar. Los aviones comerciales no están diseñados para el paracaidismo, e intentar semejante hazaña sería francamente peligroso. Así que, aunque pueda parecer una buena idea que los pilotos lleven paracaídas por si acaso, no es práctico para el tipo de vuelo que realizan. Es mejor que se dediquen a su trabajo diario y dejen el paracaidismo a los profesionales que saben lo que hacen.
Los paracaídas no solo sirven para saltar de los aviones, sino que también se utilizan para reducir la velocidad de movimiento de los objetos en la atmósfera. En la mayoría de los casos están hechos de telas resistentes como de seda o nylon y son diseñados para crear resistencia y ralentizar el movimiento de un objeto. Pero ¿cómo es un buen paracaídas? Todo está en la tela. Ese tejido debe tener una gran resistencia a la rotura, al desgarro, elasticidad y permeabilidad al aire. Los hilos de urdimbre y de relleno están especialmente cortados y cosidos, cada uno en una dirección determinada. Esto ayuda a evitar que cualquier desgarro se extienda más. Los paracaídas son fabricados con diversas materias primas como lona, seda, dacron, Kevlar y nylon. El nylon ripstop es una opción popular por su ligereza, su relación resistencia-peso, su impermeabilidad y su resistencia al desgarro. El proceso de fabricación de los paracaídas es bastante complejo, con etapas que incluyen el montaje, el acabado y el aparejo. Durante el montaje, la tela de nylon ripstop se corta en piezas de patrón mediante un mecanismo guiado por ordenador o manualmente con una cuchilla eléctrica de hoja redonda. Los paneles trapezoidales se cosen para formar un dispositivo en forma de cuña. A continuación se cosen varios de estos uno al lado del otro para formar un toldo circular. Cada panel y cada costura son inspeccionados cuidadosamente en busca de defectos, pliegues o puntadas incorrectas por pulgada. Con los materiales adecuados y una construcción cuidadosa, un paracaídas puede hacer aterrizar con seguridad a una persona en tierra en caso de emergencia. La próxima vez que veas un paracaídas, recuerda todo el trabajo y la atención al detalle que se ha invertido en su fabricación. Hablando de paracaídas increíbles, una pequeña empresa de Devon acaba de hacer historia. Son los artífices del paracaídas de alta tecnología que ayudó al último vehículo explorador de la NASA, el Perseverance, a aterrizar en Marte. El reto no era fácil. Había que crear un tejido ligero que resistiera el calor extremo y transportara una nave espacial sana y salva hasta su destino. Pero tras 15 años de duro trabajo, lo consiguieron. El exclusivo tejido fue desarrollado utilizando un hilo de nylon de alta tenacidad hilado a gran velocidad y tras ser lavado, coloreado y procesado con un acabado especial, estaba listo para la gran prueba. El material se cosió en forma de paracaídas en Estados Unidos y se probó en el túnel de viento más grande del mundo. Pero la mejor parte de la historia fue cuando el director del departamento de tejidos de la empresa vio el aterrizaje en Marte. Perdió la calma al observar por televisión cómo su producto llegaba sano y salvo al gigante rojo. ¿Cómo lograron hacer algo tan increíble? Bueno, la NASA se puso en contacto con la empresa después de exponer su trabajo en eventos del sector en Estados Unidos. Y vaya que sí cumplieron. Crearon este tejido a medida que permitió al rover Perseverance realizar un aterrizaje suave en Marte. Si alguna vez te encuentras en ese planeta y ves un paracaídas por ahí, no olvides dar las gracias a esta gente increíble y a sus geniales productos. Su trozo de tela permanecerá allí hasta que alguien vaya y ordene el planeta. La mayoría de la gente atribuye al famoso inventor Leonardo da Vinci la invención del paracaídas, pero en realidad se trata de un mito. En 1968, unos investigadores hurgaron en unos antiguos dibujos renacentistas y encontraron unos bocetos muy parecidos al diseño del paracaídas de Leonardo. Pero atención, eran del estudio de un inventor italiano que vivió 70 años antes de que naciera Leonardo. Este inventor italiano fue un auténtico hombre del Renacimiento. Fue uno de los primeros en utilizar el dibujo como herramienta de diseño, lo cual era algo muy importante en aquella época. Antes de él, los inventores se limitaban a improvisar y a esperar lo mejor. Sus manuscritos estaban llenos de todo tipo de artilugios. Algunos eran totalmente originales, mientras que otros eran copias de diseños antiguos. ¿Y adivina qué? Su idea del paracaídas ni siquiera era suya, sino que se inspiró en otro inventor anterior que supuestamente saltó de un edificio y solo se hizo unos rasguños. ¡Wow!